Vamos a hablar de un tema que para nosotros los gastroenterólogos pediatras se convierte como, pues para mi concepto, en un reto. Hablar de pseudoobstrucción intestinal en pediatría es un tema que realmente se convierte para nosotros en algo como, dependiendo de cada paciente y como ensayo y error, pienso yo, ¿sí? No es lo más común que encontramos en nuestras patologías gastrointestinales, gracias a Dios, pero sí realmente se convierte como en un dolorcito de cabeza para nosotros como gastroenterólogos. Este tema me ha parecido súper interesante porque en mi práctica médica como gastroenteróloga, pues son pocos años, pero bueno, ya he tenido varios pacientes que los manejamos y se convierten casi en hijos para la vida de uno. Y pues averiguar de este tema y aprender de él, más con el paciente, se ha vuelto para mí pues lo ideal. Entonces vamos a hablar un poquito de la pseudoobstrucción intestinal en pediatría. Vamos a hablar un poco de la definición de la pseudoobstrucción intestinal, su epidemiología, la presentación clínica, el diagnóstico y estrategias para el manejo. La SIPO se constituye como un trastorno severo de enfermedades, obviamente que afectan trastornos heterogéneos en la motilidad intestinal que llevan a una afectación neuromuscular en la pared intestinal. Todo este trastorno se traduce en una incapacidad del tracto gastrointestinal de lograr una adecuada propulsión del contenido en ausencia de una obstrucción mecánica. Entonces, PIPO se define como un trastorno crónico, caracterizado con la incapacidad, como dije ahorita, de propulsar el contenido intestinal, simulando una obstrucción mecánica en ausencia de esa obstrucción como tal. Crónico se refiere cuando es mayor de 2 meses en inicio neonatal o al menos 6 meses en inicio a otra edad. La epidemiología es incierta. Se habla más que todo de una incidencia que todavía no la sabemos, y esta enfermedad se ha hablado hasta de una mortalidad de un 30% en nuestros pacientes pediátricos. Esta afectación, definir esta patología, tener unos criterios diagnósticos, como dije, es incierto, y también saber cuál es la incidencia que tenemos en nuestros pacientes a nivel mundial tampoco lo sabemos. Entonces, todos estos son datos que son escasos y por eso ellos hablan de hacer consensos a nivel mundial para lograr determinar realmente cómo son las características clínicas de esta entidad y cómo es esta patología y cómo es la incidencia. Entonces, en la epidemiología hablamos que como entidad poco frecuente son escasos los datos epidemiológicos sin una prevalencia o una incidencia definida tanto en adultos como en niños. NASCAN, hacia 1999, habla de una incidencia de 1 en 40.000 nacidos vivos, sin haber diferencia de género. En Japón, en un registro que hicieron nacional hacia esa época, se hablaba de una prevalencia estimada de 1 en 270.000 pacientes y el 56% de los pacientes presentaron síntomas en el periodo neonatal. Y EBSGAN hacia 2018 habla de una incidencia de menos de 1 en 100.000 pacientes, en 100.000 niños. Entonces se está decidiendo que se haga un consenso para conocer con detalle características epidemiológicas y clínicas a nivel mundial y nacional para poder nosotros como caracterizar más estos pacientes. Bueno, para hablar un poco de estos trastornos que se afectan en la motilidad, voy a hablar un poquito de la fisiología de la pared intestinal, donde esto que voy a mencionar es importante para conocer un poquito los trastornos de la motilidad intestinal. Como todos sabemos, el tubo digestivo pues tiene estas capas, la muscular, submucosa, capa muscular propia, y tiene unos componentes que nos ayudan a que esta motilidad se dé. Entonces, como funciones básicas del tubo digestivo, se encuentra, como todos sabemos, la secreción, la digestión, la absorción, la mezcla y propulsión del contenido, y todo esto se da porque es autonómico, él no depende de nadie, no depende del sistema nervioso central, gracias a que tiene esa compleja red intrínseca de neuronas que es el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico tiene obviamente sus neuronas que están en el plexo mientérico, que se considera que es el más grande y que es el responsable
de la motilidad, del peristaltismo, de las contracciones, y el plexo submucoso, que es el más pequeño, el de Meissner, que es donde vemos que ocurre el transporte de electrolitos, agua, la secreción glandular. Y estos plexos los nombro porque ahorita voy a hablar un poco del trastornos de la motilidad asociados a ellos. Y otros componentes súper importantes de nuestro sistema digestivo están las células intersticiales de Cajal, ampliamente distribuidas, y que ellas hacen que inicien espontáneamente la actividad eléctrica rítmica, que finalmente conducen a las ondas de contracción que ocurren a nivel intestinal. Entonces, todas estas ondas de contracciones peristálticas, de propulsión y de segmentación son las que nos van a ayudar a prevenir todas estas condiciones a nivel del intestino. Prevenir sobrecrecimiento bacteriano, promueven excreciones de residuos, secreciones y bacterias. La fisiopatología de esta entidad se describe en estos tres grupos. Se habla de cuando hay afectación neuropática del sistema nervioso entérico, como les mencioné ahorita. Están también las trastornos de afectación miopática que ocurren en el músculo liso, y están también las mesenquimopatías, que son las células intersticiales de Cajal, que también están afectadas. Cuando hablamos de neuropatías, estas neuropatías son neuropatías inflamatorias autoinmunes. Ocurre esto, el infiltrado de linfocitos, la respuesta inflamatoria de tipo humoral, y las neuropatías degenerativas, que lo que ocurre son lesiones que son endógenas o exógenas y que condicionan a pérdida o daño a nivel de esas neuronas entéricas. Y pues obviamente hay una marcada disminución de neuronas entéricas. Cuando hay trastornos miopáticos, se habla que hay un daño en la fibrosis del músculo liso y vacuolización de las capas de músculo liso circular, y se ha encontrado defecto específico de las células, de las proteínas estructurales de la disminución de la alfa-actinina, y que se ha considerado como un marcador biológico cuando se estudian trastornos de motilidad. Y está el otro grupo, las mesenquimopatías, que lo que ocurre es también una disminución cuantitativa y una normalidad estructural de las células intersticiales de Cajal. Esta es la fisiopatología, que se divide en tres grupos en estos trastornos de motilidad. Entonces, la evidencia indica que cambios significativos en la red neuronal y en las células intersticiales de Cajal juegan un papel crítico en el trastorno de motilidad intestinal. Entonces, SIPO es considerado, como les dije ahorita, un síndrome heterogéneo, y la mayoría de las alteraciones histológicas puede coexistir a nivel tisular, y todas contribuir de forma sinérgica al grado de dismotilidad que ocurre. Bueno, para clasificar, PIPO se clasifica en tres: cuando es primaria, secundaria o idiopática sin causa clara. Las primarias, más que todos, pues están estas. PIPO primaria, las esporádicas, las formas que son familiares o esporádicas, que miopatías o también neuropatías, y también las mesenquimatosas. Está también los que son las mitocondriales, también están las neuropatías asociadas con neoplasias, la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, también a la ganglionosis intestinal. Y están las secundarias, que son en menos del 10% en los niños más que todo se encuentran primarias. Y están las secundarias a condiciones propias de ese músculo liso, que son condiciones reumatológicas, patologías que afectan el sistema nervioso entérico, también desórdenes endocrinológicos. Están también las condiciones metabólicas, la gastrosquisis. Están también las neuropatías postenterocolitis necrotizantes y otras, como las enfermedades celíacas, las gastroenteritis eosinofílicas. En los niños, más que todo, la condición es primaria, y está la parte que es como todo lo idiopático, que no sabemos cuál es la causa, pero también ocurren los trastornos, ¿sí? La presentación clínica de esta entidad también es un poco diferente, no se sabe mucho. Hacia 1958 se describieron los primeros casos en 13 pacientes adultos, donde se notó que la afectación no solamente era en adultos, sino también en niños, y de ahí obviamente tomamos nuestras presentaciones. Tiene una presentación clínica, digamos como una triada, en la cual lo importante es mirar la clínica, mirar también la historia natural de la enfermedad y también las imágenes, que son súper importantes en estos casos para diagnosticarla. Entonces, en la presentación hay que diferenciar. En la presentación de niños y adultos voy a diferenciarles un poco cómo se presentan. En los niños la causa es predominantemente primaria o congénita, la afectación es multivisceral, sobre todo a nivel renal,
Son pacientes que cursan por pueden tener afectación renal como la megavejiga, que sería lo más común, y también pues se asocian a rápida progresión a falla intestinal. A diferencia de los adultos, que la causa más que todo es secundaria y asociado como enfermedades graves de base y tienen menor morbimortalidad en los adultos. Entonces, para definir, digamos, para decir PIPO, que es la presentación que ocurre en la población pediátrica, más que todo el 80% son congénitas, son neuropatías en un 70% y miopatías en un 30%, a diferencia de los adultos que más que todo son con enfermedades sistémicas asociadas en un mayor de un 50%, y están las neuropatías que son de tipo inflamatorio en un 70%. La clínica en los niños, más que todo inicia antes de los 12 meses hasta en un 80% de los pacientes, y hay dos presentaciones que ahorita les comento. El dolor es menos común que en los adultos el dolor es el síntoma cardinal, en los niños no se considera que sea el más importante. Hay compromiso urológico a diferencia de los adultos, que no es lo más llamativo, en un 30 o un 100%, hay alto riesgo en la presentación clínica de ellos de aparecer o de debutar con un vólvulo intestinal, y el pobre pronóstico en casos de incapacidad para lograr aceptación oral. A diferencia de los adultos, que la media de inicio es entre los 20 y los 40 años, el dolor es el síntoma cardinal de ellos, son episodios de pseudoobstrucción, raro el compromiso que tengan urológico, hay baja mortalidad en casos de restablecer la alimentación oral, hay bajo riesgo de malrotación o vólvulos como ocurre en los niños. Y la terapia nutricional, el 80% va a requerir nutrición para enterar en nuestros niños, para lograr un adecuado desarrollo y crecimiento en algún momento de la presentación de la enfermedad, y el 20 al 50% va a requerir soporte nutricional para prevenir malnutrición en adultos. Realmente estos son pacientes que son únicos, cada caso es único y el paciente nos va diciendo a uno qué es lo que debemos hacer en este caso, ¿sí? Él nos presenta su clínica y de acuerdo a eso es que vamos manejándolo. La presentación clínica también depende de la idea de inicio de síntomas. Se habla que de la mitad a 2/3 de los pacientes presentan la clínica en los primeros meses de vida, el 80% cerca hacia el primer año de vida y el resto se diagnostica de forma esporádica hacia las primeras 2 décadas de su vida. Y por lo tanto hay un inicio que es neonatal, que es menor obviamente de 30 días y ellos debutan con síntomas desde prenatales, y está el inicio infantil o tardía, que es mayor de 30 días de vida. Entonces, como vemos acá, los síntomas más comunes en los niños son distensión abdominal, vómito y constipación. Por lo general este es el debut de los niños, a diferencia de los adultos que el dolor abdominal sería el síntoma cardinal. Entonces, en el inicio neonatal, que digamos que es la presentación que de las presentaciones más comunes, el 20% tienen síntomas que son prenatales. Ellos tienen megavejiga en la mayor parte de los casos, hidronefrosis en un 53%, polidramnios en un 34%. También se habla de diagnósticos prenatales de dilatación gástrica en un 10%, y el recién nacido presenta esto: distensión abdominal, vómitos biliosos y ausencia de deposiciones. Y se habla pues de que es una inmadurez de la motilidad intestinal. Y el inicio infantil o ya tardío, que se habla de niños mayores de 30 días de edad, son inicios que son crónicos, insidiosos, tienen disparadores por lo general, tienen fiebre, el paciente puede tener algún proceso infeccioso, el paciente también tiene que se estuvo exponiendo a anestesia general o digamos estrés emocional también puede condicionar esto. Y estos pacientes tienen dolores abdominales que ocurren después de la ingesta alimentaria y llevan a trastornos que son alimentarios. El estreñimiento es progresivo hasta ser severo. Y la megavejiga no obstructiva ocurre en un 30 o un 100% de los pacientes y también se encuentra dismotilidad de la vesícula biliar. Las complicaciones en esta patología. Ocurren diarreas por sobrecrecimiento bacteriano, hay dilataciones que son colónicas e intestinales, elongación, deterioro de la motilidad intestinal, hay malnutrición, que son unos trastornos alimentarios que tenemos que manejar, que son súper complicados, la obstrucción mecánica, que en muchos casos requieren intervenciones quirúrgicas, y la deshidratación por un tercer espacio en nasas distendidas. El diagnóstico,
están estos criterios, los cuales digamos que si se habla de que si existe la presencia de al menos 2 de ellos, podemos decir que estamos ante presencia de un PIPO. Pero realmente todo, como he dicho todo el tiempo, es incierto y depende mucho del paciente. Para el diagnóstico se requiere al menos de 2 de estos siguientes criterios. 1, incapacidad de mantener nutrición, un crecimiento adecuado con alimentación oral. Entonces el paciente requiere que lo alimentemos con nutriciones enterales o nutrición parenteral, que es muy común en los niños. Dilataciones recurrentes o persistentes de asas intestinales delgadas con niveles hidroaéreos, la medición objetiva del compromiso neuromuscular intestinal, requieren estudios de manometría, histopatología, de imágenes para poder diagnosticarlos, y anormalidades que pueden haber genéticas o metabólicas asociadas a PIPO. Entonces, en el diagnóstico, como todo, la clínica aquí es súper importante, como les he dicho, depende de cada paciente y la presentación es única. En la radiografía de abdomen es súper importante y estos niños cursan con estas dilataciones intestinales y pueden tener niveles hidroaéreos, y esto digamos que es como muy característico de la enfermedad. Y la manometría intraduodenal fue un papel muy específico y muy ayudador, no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, en el apoyo al tratamiento del paciente. Estos también son otras imágenes que son súper necesarias tener: el tránsito intestinal, la gamografía de vaciamiento gástrico, las enteroresonancias y los estudios de histopatología. Todo esto nos ayuda un poco a aclarar el diagnóstico. Entonces, en las imágenes es súper importante a todos los pacientes tenerles una radiografía de abdomen simple. Se considera en rutina de todos los pacientes con una sospecha de PIPO. Los estudios de tránsito intestinal de enteroresonancia también deben ser de rutina cuando sospechamos la presencia de una malrotación intestinal. Entonces es súper importante también tener tránsito intestinal y enteroresonancia. Y en los niños es muy importante tener ultrasonografía renal, porque las afectaciones renales están muy asociadas a esta entidad. Entonces todos los pacientes con sospecha de PIPO deben tener estos exámenes. Las manometrías realmente, como esto es un sistema, obviamente una entidad de afectación neuromuscular, la manometría juega un papel súper importante. La manometría esofágica no es que sea específica para evaluar PIPO, pero sí nos sirve para evaluar la extensión de esta enfermedad, porque es un componente que es muscular y obviamente desde el esófago hasta el ano necesitamos evaluar en totalidad la afectación del paciente. Entonces nos sirve para evaluar la extensión de la enfermedad, sobre todo cuando el paciente presenta disfagia o un patrón regulatorio que esté alterado. Las anormalidades motoras esofágicas, estas son las anormalidades motoras esofágicas que podemos ver en la manometría cuando hay propagación de ondas anormales peristálticas primarias y secundarias. Esto más que todo se encuentra en neuropatías cuando está asociada a la parte del sistema nervioso entérico, y cuando hay amplitud disminuida se asocia más que todo a problemas que son de miopatías. Anormalidades en la presión de reposo y alteración también en la relajación del esfínter esofágico inferior también se pueden encontrar. La manometría intraduodenal se considera la prueba más específica y la de mayor utilidad, no solamente para evaluar diagnóstico y para clarificar, digamos, la fisiopatología, si es miopática o neuropática, sino que también nos ayuda a establecer el tratamiento hacia ese paciente. Entonces, en esta manometría intraduodenal, lo normal que debemos ver siempre en la fase de ayuno es encontrar la fase 3 del complejo migratorio motor presente, y en el periodo de posingestión ya es cuando ocurre un cambio, pues al hacerle la ingestión alimentaria al paciente. Entonces tiene que haber este patrón para considerar que tenemos un patrón neuromuscular normal. Entonces los criterios diagnósticos de PIPO en manometría intraduodenal en fase de ayuno, entonces encontramos estos. La ausencia entonces de la fase 3, también encontramos los intervalos cortos en la fase 3, también encontramos las fases anormales simultáneas y retrógradas, encontramos también las ráfagas esas de contracción que no son migratorias, ¿sí? Encontramos también como los grupos de contracciones que son sostenidas,
sostenidas simultáneas, también contracciones de baja amplitud, y en el periodo que es post-ingesta encontramos esta falla, o sea, no hay cambios en la ingestión del alimento y encontramos hipomotilidad postprandial, baja frecuencia en contracciones, baja amplitud de contracciones y tampoco encontramos grupos de contracciones no migratorias. Estos son los hallazgos que encontramos en manometría antroduodenal cuando hay PIPO. Entonces, lo importante es tener la identificación de un patrón de ayuno normal que se caracteriza por la presencia de una fase 3 normal del complejo migratorio motor y el cambio de un patrón tras la ingesta alimentaria. Y eso se considera función neuromuscular normal. Entonces, eso es lo importante cuando vamos a identificar PIPO en manometría antroduodenal. La manometría del colon, como dije, y la manometría anorrectal, obviamente tampoco son específicas, pero como dije es un componente motor, entonces el paciente requiere que lo miremos en su totalidad. Entonces el compromiso del colon en estos pacientes es súper frecuente, en un 70%, las alteraciones descritas en ellos son contracciones de propagación ausentes o anormales, alteración en el reflejo gastrocólico, total ausencia de contracciones del colon. No realizar de rutina la manometría de colon no es necesaria, pero igual dije que era un proceso que es motor, entonces nos sirve y es de utilidad por el compromiso del 70%. Y sí es útil cuando vamos a hacer ileostomía a estos pacientes o cuando vamos a definir que el paciente ya requiere un trasplante intestinal porque hay falla en el manejo de ellos. Entonces tiene una utilidad en su abordaje quirúrgico. La manometría no rectal está indicada para descartar enfermedades HISPU y previa también a trasplantes que hagamos de multiviscerales. Esta es otra parte importante porque no son biopsias endoscópicas que tenemos que tomar convencionales para aclarar un poco el diagnóstico o para apoyarnos. Lo que necesitamos es biopsias de totalidad del espesor de la pared intestinal. Por eso hablamos de un mapeo intestinal que es súper importante como parte también de apoyo diagnóstico en estos pacientes. Y técnicas de tinción obviamente neuromusculares en centros especializados. El diagnóstico, entonces, cuando hablamos de un PIPO secundario, pues depende obviamente a qué nos estamos orientando. Es súper importante realizar todas estas, se recomienda realizar todos estos pacientes, todos estos laboratorios en pacientes con sospecha de PIPO. Estamos hablando de PIPO secundario. También la endoscopia es súper necesaria para aclarar otras causas secundarias como enfermedad celíaca, gastropatías eosinofílicas, ¿sí? También cuando vamos a mirar parte genética asociada para estudiar desórdenes mitocondriales o para mirar evaluaciones neurológicas, también las pruebas de función autonómica son importantes. El estudio genético es importante hacerlo si encontramos que el paciente tiene PIPO y además tiene historia familiar de todos estos problemas, sordera, cardiopatía, deterioros neurológicos, compromisos dermatológicos, conocimiento, sospecha de enfermedad mitocondrial. Es importante también aclarar la parte genética. Entonces los criterios diagnósticos son estos y los que le dije antes, al menos la presencia de 2 de ellos podemos decir que estamos ante la presencia de esta entidad. El tratamiento, como todo, es incierto y depende de cada paciente. Aquí es súper importante tener una estrategia de manejo claro, necesitamos un equipo multidisciplinario, no solamente todo depende de nosotros, también necesitamos un pediatra, una nutricionista, el cirujano, terapia psicológica, el urólogo, el genetista que nos ayuden a aclarar el diagnóstico de este paciente. Necesitamos soporte nutricional que se considera, digamos, como un pilar básico en el manejo de estos pacientes. Necesitamos la parte farmacológica, que es un apoyo, pero cada paciente es único y unos pueden requerir y mejorar con unos medicamentos y otros con el otro. Y el manejo quirúrgico es súper importante en los casos de complicaciones quirúrgicas asociadas a la entidad o que requieran trasplante intestinal ya por fallas en todo. Entonces el soporte nutricional es el óptimo, el soporte nutricional obviamente es súper importante para ayudar a mejorar esa motilidad intestinal. El 1/3% de los pacientes va a lograr tolerar la vía oral de forma óptima. Sin embargo, estamos con estas estrategias tituladas de capa paciente, que es la oral, la enteral y la parenteral. Los niños es muy frecuente que terminen en nutrición parenteral, más o menos se habla de un 40%. La vía oral,
Debe optimizar obviamente la motilidad intestinal, minimizando la carga de trabajo postprandial, disminuye el riesgo de SIBO y también disminuye el riesgo de SUAR gástrico, pues por el acúmulo de todas esas secreciones a nivel gástrico que quedan. Entonces nos sirven y se habla de la vía oral con dietas bajas en fibra, grasa, lactosa, fructosa, comidas en 5 o 6 tiempos, adecuado aporte calórico y suplementar obviamente al paciente con vitaminas. La nutrición enteral está indicada en estos pacientes con ingesta oral insuficiente por riesgo de malnutrición. En los casos severos se considera obviamente la ruta es la alimentación enteral y es de un apoyo, pues porque muchos de estos pacientes cursan obviamente con el trastorno y no les ayuda a recibir el alimento y lo que hacen es todo el tiempo con vómitos, distensión, dolor abdominal. Entonces, digamos, no llenar el estómago de tanta comida, pues nos ayuda a que llegue, o sea, la comida directamente al intestino y sea más fácil para ellos recibirlo. Entonces, la tolerancia a la nutrición enteral va a ser mejor tolerada en los pacientes cuando tienen la presencia de la fase 3 del complejo migratorio motor en la manometría duodenal. Entonces, por eso hablamos de la importancia de hacer este examen en los pacientes, ¿no? Pues aquí para nosotros no es tan fácil hacérselo en los niños, aquí en Bogotá, pero pues es de utilidad y pues Melqui sí lo hace allá en Pereira y pues sería bueno como que aquí nosotros nos apoyáramos con él, ¿no? Entonces, tenemos obviamente una nutrición enteral que puede ser gástrica, pero cuando el paciente tiene ese estómago que nos puede ayudar y que está funcionando, porque muchos de estos pacientes también cursan con gastroparesia. Entonces, ese estómago por lo general, digamos, no es de utilidad y no sirve para alimentarlo y nos toca recurrir a la alimentación postpilórica, pero también tenemos el problema del dumping, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando también la alimentación es postpilórica, tienen también esos cuadros de vómitos biliosos, la distensión, el dolor abdominal. Entonces, lo que les decía, alimentarlos a ellos no es fácil y todo depende de cada paciente. Están también los tubos de alimentación temporal o permanentes, entonces tenemos también las sondas de alimentación avanzada, pero eso es por un tiempo. Después de 4 a 5 semanas debemos considerar ya tubos de alimentación que sean permanentes, entonces hablamos de gastrostomías con sonda avanzada de ayuno, en el cual nos ayuda porque liberamos un poco todas esas secreciones gástricas y descomprimimos un poco el estómago y con eso, con la sonda avanzada de ayuno, pues alimentamos el paciente directamente al intestino. Está también si es mejor la alimentación por bolos o por infusión continua. En pacientes con pipo severo se habla que es mejor obviamente la infusión continua, ¿sí? La infusión por bolos de todas maneras también desencadena muchos síntomas en el paciente y pues no nos apoya mucho en el manejo. Entonces, en el algoritmo del manejo nutricional tenemos que las dietas orales con modificadores, como les hablaba, pues la parte inicial, iniciar así, bajo en fibras, grasas y que sea fraccionada. Si vemos que el paciente pues tolera adecuadamente, continuar ese manejo. Si consideramos que no nos va bien, considerar fórmulas extensamente hidrolizadas. Si el paciente, digamos, lo tolera bien, podemos continuar ese plan de manejo. Si vemos que ya la alimentación oral no puede ser, considerar nutrición enteral vía sonda nasogástrica o nutrición enteral, considerar gastrostomías o yeyunostomías. Para este paciente una muy buena opción es la gastrostomía con sonda avanzada de yeyuno, esa la tenemos y es una muy buena opción para este paciente. Cuando hay falla en esta nutrición enteral, una desnutrición severa, intentar ya con octreóptidos, con eritromicina, con otros proquinéticos y depende de cada paciente mirar si hay fallas, ya nos toca considerar la nutrición parenteral. Entonces, la nutrición parenteral, ya hablamos cuando hay una indicación, una dismotilidad gastrointestinal severa, a largo plazo 40-60% de nuestros pacientes van a recurrir a nutrición parenteral, disminución en la calidad de vida, obviamente todo lo que conlleva con la nutrición parenteral y todas las complicaciones que tiene, sepsis, trombosis, enfermedades hepáticas. La sobrevida de los niños con nutrición parenteral a 1.5 y 10 años es reportada 90, 70 y 60%. Y el 90% de los casos de mortalidad están asociados con las complicaciones de esa nutrición parenteral. En nuestros niños muchos terminan en nutrición parenteral. Entonces, esto es un estudio, pero de pocos niños, en el cual se mostraba
que se hizo pues para digamos un estudio de corte retrospectivo para mirar el manejo nutricional y el análisis de los subgrupos, o sea, si se presentaba más hacia el inicio neonatal o tardío en este grupo que se hizo en Italia. Entonces se encontró que el 20% de los pacientes desarrollaban una falla intestinal irreversible requiriendo nutrición parenteral, y que la forma de inicio neonatal tiene mayor compromiso gastrointestinal, mayor tasa de cirugías y mayor probabilidad de requerir nutrición parenteral a largo plazo. La farmacoterapia, digamos, es otro de nuestro rol terapéutico, depende de cada paciente, vuelvo y les digo, pero la importancia de esto es promover una motilidad intestinal, suprimir el sobrecrecimiento bacteriano y el manejo del dolor, que en muchas ocasiones es súper severo en estos pacientes y requerimos que nos apoyen grupo de dolor en las instituciones. No se recomienda la terapia farmacológica para mejorar la motilidad gastrointestinal en la mayoría de los pacientes, y la prueba terapéutica puede ser ¿cómo me devuelve? ¿El de abajo? Y la prueba terapéutica debe ser intentada y a discreción del especialista tratante. Entonces, la motilidad intestinal, entonces tenemos agentes serotoninérgicos, entre ellos está la cisaprida, el tegacerot, que son los más estudiados. Se habla obviamente de la mejoría en la motilidad gastrointestinal y la tolerancia enteral, incrementan la motilidad a nivel antroduodenal, pero tiene como todos riesgos de arritmias y efectos adversos cardiovasculares. Está la prucaloprida, que es bien tolerado en niños y adultos con mínimos efectos adversos. Se habla de disminución de la distensión abdominal, menos náuseas, vómitos y incremento de la tolerancia de alimentación oral. Están también los octróctides, también, que inducen la fase 3 del complejo migratorio motor, también un alivio también en los pacientes con SIBO. En PIPO incrementan la tolerancia a alimentación enteral y pueden tener un efecto sinérgico con la eritromicina. La eritromicina y la citromicina pues aumentan o mejoran el vaciamiento gástrico y la motilidad antroduodenal. No se sabe el perfil de seguridad, la taquifilaxia y también la resistencia a macrólidos. Están estos, la neostigmina y la piridostigmina, que endovenosa, secundario al uso de antineoplásicos, y también se habla de que tienen estos efectos: mejoría del dolor, distensión, vaciamiento gástrico, incremento en la tolerancia de la ingesta enteral. Lo que pasa es que en los niños no sabemos realmente los efectos adversos de todos estos medicamentos. En este momento yo tengo un paciente con neostigmina, pero uno maneja a los pacientes porque en esta patología esto es de prueba y error. Entonces cada paciente es único y toca probar y probar y probar a ver qué te funciona con el paciente. Yo finalmente nunca había manejado la neostigmina, es primera vez que la estoy manejando en mi vida. Entonces, pues la niña va bien, pero no sé qué efectos puede estar produciendo la niña a largo plazo con este medicamento, ¿no? La metoclopramida y la domperidona tiene efecto antiemético, mejora peristalsis esofágica y vaciamiento gástrico, y los efectos adversos obviamente limitan su uso, como lo que está ahí descrito. Es súper importante manejar estos pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, por lo que les había comentado anteriormente. Entonces ellos fácilmente tienen distensión abdominal, inflamación de la mucosa, y obviamente altera la absorción intestinal y la motilidad gastrointestinal y los síntomas. Entonces se habla de terapia semanal o terapia quincenal con antibióticos, la rifaximina obviamente la más usada, junto con el uso de prokinéticos, que tampoco tiene una evidencia clara, pero se habla que estos prokinéticos asociados pues a la rifaximina nos mejoran un poco esos síntomas, ¿sí? El manejo del dolor, es súper necesario apoyarnos con especialistas de manejo de dolor y de salud mental, porque esto es una entidad que ya es manejarla nosotros con acetaminofén y pues no, o sea, entonces ya ellos obviamente usan pues medicamentos más apropiados para el manejo de dolor abdominal. Entonces, lo que queremos aquí obviamente por la distensión abdominal, la dismotilidad intestinal y el sobrecrecimiento bacteriano que les ocasiona y les aumenta el dolor, entonces necesitamos un apoyo para este manejo. Entonces se usa acetaminofén, AINES, opiáceos.
se habla de la buprenorfina, que es una alternativa a la morfina, de medicamentos no opioides como los antidepresivos tricíclicos, la gabapentin y la pregabalina. Y también, obviamente, se habla de las ostomías cuando vemos que ya no podemos aliviar el dolor de ninguna manera. La terapia quirúrgica, como todo, menos mal existe también en ocasiones nos toca intervenir a lo quirúrgico, pues que no debe ser, pues es lo que debemos evitar, pero hay momentos en que pues la intervención quirúrgica, digamos, es necesaria. Hablamos de las gastrostomías o las enterostomías, como las yeyunostomías y las ileostomías, que nos ayudan también como rutas de descompresión y rutas de alimentación al tiempo. Entonces nos disminuyen distensión abdominal, disminuyen frecuencia de vómitos y disminuyen número de hospitalizaciones. La terapia quirúrgica, como todo, pues la ileostomía, que es la que ofrece más alta tasa de alivios o de síntomas, digamos que es la más necesaria como una cirugía de descompresión gástrica o enteral en el curso temprano de la enfermedad, y considerar la realización de gastrostomías, enterostomías de descompresión y alimentación en todos los pacientes con PIPO que requieren nutrición parenteral de forma permanente. El trasplante intestinal es la única alternativa, digamos, que encontramos como curativa para estos pacientes. La sobrevida se habla que es de un 60% a 5 años. Hay que considerarla cuando hay nutrición parenteral de forma permanente o complicaciones asociadas a la nutrición parenteral y cuando el paciente obviamente tiene poca calidad de vida. El pronóstico obviamente va hacia el impacto de la calidad de vida del paciente. En las causas secundarias el desenlace pues depende de la causa de base y el 90% de los casos de morbilidad se realizaron a las complicaciones asociadas a nutrición parenteral. El curso clínico más severo, entonces ya sabemos enfermedad de inicio neonatal, también fenotipos con compromisos de miopatías, cirugías múltiples y la ausencia del fase 3 del complejo migratorio motor en la manometría antroduodenal. Es por eso su utilidad. Y la transición, como todo, hacia el cuidado del paciente pediátrico al adulto se debe hacer hacia los 15 años en un centro obviamente especializado para ello. Y pues nada, es una patología que es un poco desafiante, una entidad que es súper desafiante para nosotros los gastroenterólogos. La formación obviamente en un centro de referencia es importante para diagnóstico y manejo. Es una entidad que es de manejo multidisciplinario, no solamente de nosotros, sino necesitamos el apoyo de todos. Y discutir el caso de forma temprana para realizar un enfoque que permita optimizar el manejo de realización de ostomías y trasplante intestinal. Y el trasplante intestinal debe ser considerado en pacientes que presentan complicaciones graves asociados al uso crónico de nutrición parenteral. Y quedan importantes desafíos por abordar de forma colaborativa a través de un trabajo clínico interdisciplinario. Y entonces, pues esto es lo que les quería mostrar. Y pues nada, una entidad, pues no sé por qué me dijeron que la expusiera. A mí me encanta, pero siempre me ocasiona mucho estrés hablar de esta entidad. Muchas gracias.